Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Edgar de LM Recruitment y el día de hoy quiero platicarles sobre el marketing de reclutamiento en específico. Anteriormente platicamos sobre el reclutamiento de personal y cómo se divide en dos partes, principalmente el marketing de reclutamiento, que es la parte en la que generamos a los candidatos, y por otro lado está el reclutamiento y selección del personal, que son las personas que se encargan de procesar a los candidatos ya en la ubicación para contratarlos. El marketing de reclutamiento, su principal función es servirle en charola de plata a las personas para entrevistas presenciales o en general entrevistas para los reclutadores que puedan seleccionar a los candidatos y llevarlos a la contratación. El marketing se divide en dos partes. La primera es la generación de leads o la generación de candidatos, que esa es la parte del marketing donde mostramos nuestras vacantes para generar candidatos interesados en ellas y así poderlos procesar, que es la segunda parte, el procesamiento de estos candidatos. Ojo, no se confunda el procesamiento de los candidatos dentro del marketing de reclutamiento como la parte del reclutador que entrevista a los candidatos, sino que en el marketing de reclutamientos hay que generarlos y aparte hay que procesarlos para podérselos servir en charola de plata al equipo de reclutamiento, ¿ok? El marketing de reclutamiento se parte en cuatro partes. La primera es que necesitamos generar la descripción de nuestro empleo. Es decir, si yo necesito operadores de producción para ensamblaje de piezas, pues esa es la descripción de mi empleo y hay que definir a detalle, vaya, qué es lo que conlleva el empleo, por qué existe ese trabajo y eso es lo que nos va a definir quién es el candidato ideal para esa vacante. El candidato ideal es alguien que está interesado en llevar a cabo esas funciones, que está interesado en el salario que ofrecen, en las prestaciones que ofrecen, en los horarios que tienen disponibles, en las ubicaciones que tienen disponibles. Ese es tu candidato ideal y se va a definir a través de definir muy bien tu empleo. Si tú tienes bien definido tu empleo, vas a saber a quién buscar y para quién es este empleo. Una vez que nosotros tenemos bien definido nuestra descripción de empleo, eso incluye lo que tú ofreces como empresa a tus empleados, hay que escribir una publicación de vacante. Esta publicación se va a poner en diferentes medios, pero anteriormente yo había mencionado que lo más importante en la publicación del empleo es la honestidad, es el salario neto, los horarios, los días de descanso, las actividades, las prestaciones, si hay formas a lo mejor de ganar más dinero con ustedes o si hay formas de crecer dentro de la empresa, cuál sería ese crecimiento para que las personas al momento de ver el empleo puedan decir, bueno, esto sí, eso sí me interesa o esto no me interesa y puedan descartarse a sí mismos al momento de leer el empleo. Esos empleos se publican en diferentes medios. Principalmente están los sitios de empleos como son Indeed, CompuTrabajo, CC. Hay muchísimos sitios de empleo, algunos más populares que otros, y muchos de estos son gratuitos. La mayoría, de hecho, tienen algunas publicaciones gratuitas que puedes hacer y naturalmente tu chamba es asegurarte que el empleo esté en varias partes, ¿no? Que esté en todas las partes en las que pueda estar. Si tienes presupuesto para invertirle a estas plataformas, incluso mejor, ya que vas a impulsar tu empleo a más personas lo van a ver y potencialmente vas a generar más candidatos. Ahora, estas publicaciones como Indeed, CompuTrabajo, este tipo de sitios, generalmente tu empleo va a estar rodeado de otros empleos de la competencia, empleos similares al tuyo, empleos que potencialmente pueden pagar más o pagar menos y sobre todo que podrían o no describir la vacante mejor que tú. Entonces, si tú en ese mercado tan competido, el candidato está viendo tu vacante junto a otras 20 iguales a la tuya que pagan lo mismo o más o menos. La verdad es que está un poquito difícil de repente generar candidatos. Incluso cuando los generas, tú sabes, tienes la certeza de que si generaste un candidato en Indeed, en CompuTrabajo, son candidatos que aplicaron a otras vacantes.
Entonces, la forma de obtener más contratación, bueno, más candidatos, más bien, más aplicaciones a través de estas plataformas es escribiendo una excelente publicación de empleo. Es decir, que tu empleo esté muy bien descrito. Si tú te metes en este momento a ver publicaciones de empleos similares a los que tú ofreces, te aseguro que vas a encontrar muchos que están muy mal descritos, que no tienen salario o que promueven el salario bruto, que no hablan de horarios, que no hablan de actividades. Entonces, si tú en tu publicación hablas de la descripción del empleo, de los beneficios, de las actividades, de los requisitos, de las cosas que pudieran obtener al trabajar contigo, de los horarios, de las ubicaciones, todo lo que conlleve el empleo, si tú lo puedes poner ahí, vas a tener una mejor publicación. Uno pensaría que a lo mejor las personas no leen las publicaciones completas y habrá algunos que no las lean, pero las personas sí están interesadas en ver a dónde están aplicando. Entonces, si tú puedes dar más contexto, no nada más sobre el empleo, sino sobre la empresa a la cual pudieran ellos aplicar, entonces tú tendrías más oportunidades de generar más candidatos. Y estos candidatos van a estar más interesados porque generalmente van a recordar mejor el empleo que les estás ofreciendo, en especial si fuiste honesto y en esa llamada que les estás haciendo vas a poder confirmar esta información para el candidato y eso te va a dar un plus al momento de estar reclutando. Entonces, incluso si tú le pagas presupuesto a estas campañas, lo único que haces es poner tu empleo hasta arriba, pero sigue estando rodeado de la competencia. Entonces, ¿es buena opción? Sí, definitivamente tienes que poner tu empleo en las plataformas que hay como Indeed, CompuTrabajo, CC, si te es posible invertirles presupuesto, incluso mejor aún, pero no es la única alternativa que realmente tenemos. Por ejemplo, una de las mejores formas de generar candidatos rápido es utilizar una página de Facebook, o sea, una fanpage, y invertirle campaña de tráfico para generar mensajes. Todos hemos hecho eso, estoy seguro que la gran mayoría de las personas que reclutan han hecho alguna campaña de generación de mensajes o generación de WhatsApps. Esos funcionan muy bien para generar candidatos rápido, para entrar en comunicación con un candidato rápido. Publicas una campaña, un texto sencillo y las personas aplican directamente contigo en mensajes y ahí tú aperturas una línea en donde te puedes comunicar directamente con el candidato. Adicionalmente, en las campañas de mensajes tú puedes poner, por ejemplo, un pequeño chatbot que les pide el número de teléfono, a lo mejor el nombre completo, incluso el correo electrónico, para que tú puedas llenar eso en tu base de datos. Invariablemente aquí el tema es que tienes a un candidato esperando una respuesta tuya y eso es muy poderoso al momento de estar generando candidatos. Por otro lado, y como adicional a esto, si tú tienes una vacante que es constante, por ejemplo, en una maquiladora, una vacante operativa, requiere contrataciones muy seguido porque hay una alta rotación de personal. No es como que, ocupo 5 y contrátalos y ya está, dejo de reclutar 1 o 2 meses más, sino que es constante porque para cuando contraté a uno ya se me fue el otro, entonces necesito reponerlo. En esos casos hay que subir un poquito el nivel del reclutamiento haciendo lo anterior, es decir, publicando en Indeed, en CompuTrabajo, haciendo campañas de mensajes, de llamadas, lo que sea que tengas en tu arsenal. Adicionalmente, publicar gratuitamente, por ejemplo, en grupos de Facebook. Pero lo que yo 100% recomiendo a empresas que están reclutando para una vacante constantemente con alta rotación de personal es hacer un embudo de reclutamiento, que es básicamente una página web, un sitio web en donde las personas puedan leer tu empleo y aplicar a este, pero sin toda la competencia de otros empleos alrededor, ya que en tu sitio web tú controlas lo que las personas ven una vez que entran. Y muy parecido a las campañas de mensajes, puedes hacer en Facebook campañas de tráfico para mandar tráfico directo a tu embudo de reclutamiento. Entonces, de hecho, este tiene mucha mejor conversión, ya que de nuevo no tienes esa competencia. En Facebook, los mensajes, por ejemplo, uno de los problemas que yo personalmente he observado es que no sacas a la persona de Facebook.
la persona se queda en Facebook. ¿Y qué sucede? Que en Facebook hay distractores. Esto aplica tanto para campañas de reclutamiento como para campañas de venta. Cuando tú haces una campaña de Facebook para mensajes, pasan dos cosas. La primera es, como mencioné, no sacas a la persona de Facebook, por lo tanto hay distractores y se te puede ir, y si se te va, ya se te fue, te dejan de contestar, ¿no? Pero aparte de eso, cuando tú dejas a la persona adentro de Facebook, bueno, esto igual va a suceder si una persona toma una acción en tu publicidad, es decir, te manda un mensaje o incluso le da clic para irse a la página web, en automático esa persona se vuelve parte de la audiencia de tu competencia, que también está haciendo campañas de mensajes, que también está haciendo campañas de tráfico. Entonces, lo ideal es que si tú sacas a la persona de Facebook, tienes más probabilidades de que esa persona complete el proceso, porque no hay distractores. Puede aplicar a tu vacante, darte su nombre, su correo y su teléfono antes de regresar a Facebook. Entonces, eso es, si tú vas a reclutar constantemente, lo mejor que tú puedes hacer en función de las publicaciones de empleo. Y naturalmente puedes explotar otros medios gratuitos que no son ni los sitios de empleo como Indeed, que no son tampoco las campañas pagadas que requieren a fuerza un presupuesto o requieren que hagas un sitio web. Tú puedes reclutar a través, por ejemplo, de grupos de Facebook. En grupos de Facebook hay muchísimas personas buscando. La mayoría de las personas ya conocen esta técnica, es entrar a sitios de empleo, pero incluso puedes entrar, por ejemplo, a sitios de colonia alrededor del área del trabajo, de la empresa. Por ejemplo, si estás en una colonia, es una maquiladora, puedes unirte a los grupos de las colonias aledañas para que puedas reclutar, publicar ahí tus empleos, ¿no? Bueno, bajo la consigna de que a lo mejor te puedan borrar las publicaciones, pero invariablemente en grupos de Facebook hay muchísimo tráfico que puedes obtener también de forma gratuita. Esto que es la descripción del empleo, sumado a una buena descripción, un buen empleo, un buen texto de empleo que convenza y que venda la vacante, es la primera parte de generación de leads. Con todo esto yo genero candidatos para la vacante, candidatos interesados en este empleo que me dieron su información para ser contactados. La siguiente parte del marketing de reclutamiento es el procesamiento de los candidatos generados, que significa qué voy a hacer con este contacto, cómo voy a procesarlo para llevárselo a mi equipo de reclutamiento. Entonces, la primera parte es que necesito una base de datos. Necesito un lugar en donde yo pueda tener, generé todos estos candidatos, ahora su estatus, ¿no? Le llamé, me dijo que sí, le llamé, me dijo que no, no le interesa, número incorrecto, no me contesta. Esa base de datos, ese sistema, ese CRM, vaya, de contactos para reclutamiento, es uno muy importante que de hecho no tienes que gastar dinero en él. Hay muchas opciones para hacer CRMs o bases de datos de reclutamiento. Una de ellas, por ejemplo, es Soho Recruit, que es un CRM de reclutamiento muy poderoso, muy útil, muy bueno, pero a lo mejor trae una curva de aprendizaje un poco más alta, hay que implementarlo, hay que configurarlo, y realmente no todas las empresas tienen a lo mejor el tiempo o incluso el presupuesto para llevar a cabo eso. Entonces, no es indispensable tener una herramienta robusta para el reclutamiento. Realmente el fundamento es el mismo, una base de datos. Un simple Excel, o en mi caso prefiero usar Google Sheets, es más que suficiente para llevar un seguimiento de todos tus candidatos. Nosotros hemos, al principio, antes de implementar un CRM en la agencia, llegamos a tener más o menos unos 10 reclutadores trabajando en una sola hoja de Excel, bueno, de Google Sheets, con alrededor de 7 o hasta 10,000 candidatos, dependiendo el flujo, ¿no? Y eventualmente la cambiábamos y movíamos esos candidatos a otra base de datos, pero el tema aquí es que todos tus reclutadores pueden trabajar de forma gratuita en una herramienta como Google Sheets y llevar ahí un debido seguimiento y una agenda del reclutamiento. Entonces, cada que tú generes un candidato, tu equipo de marketing de reclutamiento tiene que vaciar a todos esos candidatos en la base de datos, lo cual a veces puede llegar a ser un poco tedioso. Hay formas, por ejemplo, si tú tienes un embudo de reclutamiento en tu página web,
puedes automatizarlo para que ponga los candidatos directamente en Google Sheets, pero muchas veces puede llegar a ser complicado porque no todas las plataformas te permiten integraciones. Por ejemplo, Indeed, CompuTrabajo, no es tan fácil sacar los candidatos, hay que sacarlos uno por uno y ponerlos en la base de datos. No es el fin del mundo, solo es para llevar un orden y es algo que se tiene que hacer porque como empresa tú inviertes tiempo y dinero en estas plataformas, incluso si no les pagas campaña, estás invirtiendo en generar esos candidatos y lo correcto es que esos candidatos estén en una base de datos donde tú tengas acceso a ellas, donde tu equipo de reclutamiento pueda entrar y trabajarlos. Entonces, yo tengo un par de sistemas que he hecho en el sitio web. Van a encontrar un blog con respecto a cómo hacer un CRM de reclutamiento en Google Sheets totalmente gratis. Si gustan, puedo hacer un video un poco más detallado sobre cómo lo hago. Puedo grabar ese proceso para generar un CRM de reclutamiento e incluso con algunas fórmulas que les va a facilitar la gestión de candidatos. Entonces, coméntenmelo y se los puedo hacer. Aquí el tema es que necesitan tener una fuente en donde ustedes guarden a sus candidatos. Una vez que ustedes tienen a sus candidatos centralizados, a lo mejor ya después con el crecimiento o con el resultado que ustedes vayan viendo, pueden implementar ya un CRM que se integre a su sitio web, que se integre a otras plataformas de reclutamiento, que baje los candidatos en automático, que les mande correo electrónico. Todo esto es muy importante, sin embargo, esto ya es parte del seguimiento y es algo un poquito más avanzado que es la automatización de marketing. En general, el marketing de reclutamiento, nada de esto es indispensable. Lo que realmente importa es, y recapitulando, que tengas una excelente descripción de vacante, una excelente publicación de tu vacante y que tengas una base de datos en donde vaciar a todos esos candidatos generados a un solo lugar. Una vez que tú tienes eso, parte del marketing de reclutamiento es la parte del seguimiento. Y esta es, creo yo, sin lugar a duda, la más importante, porque de nada te sirve tener candidatos, incluso candidatos por volumen, si no se hace un debido seguimiento. Entonces, esta no necesariamente es chamba del reclutador, más bien yo la veo como chamba de un vendedor, es decir, la persona que tiene que tomar estos leads, estos candidatos, y llamarles, entrevistarlos, venderles la vacante y venderles la cita. Es decir, que la persona vaya y se presente a la oficina para ser contratado. Esa parte la puede hacer un reclutador, pero más que un reclutamiento es una labor de venta, porque estos candidatos, como mencionamos anteriormente, tienen muchas opciones, estás en un mercado de alta competencia cuando tú publicas un empleo. Entonces, las personas vieron tu empleo y otros 20 iguales aplicaron a todos esos, aparte de las empresas que hay cerca de su casa, aparte de las recomendaciones de familiares y amistades sobre ir a trabajar a algún lugar. Entonces tú tienes que resaltar por encima de ellos. Ya no es como antes que tú podías, eh, que los candidatos se morían por trabajar contigo. Hoy en día ya no funciona así. Tienes tú que hacer una labor de venta. Incluso yo he visto a muchos reclutadores que fracasan en el proceso del seguimiento del candidato. Le llaman, pero no le venden la vacante, no le hablan como si realmente importara, le hablan como, oye, ¿quieres el trabajo? Pues ven para acá. Oye, ¿y cuánto voy a ganar? No, pues ganas tanto bruto, acá te digo el neto. O sea, ese tipo de cosas a nadie le gustan. Hoy en día ya no funcionan. Entonces, lo que necesitas hacer es ver el reclutamiento desde una perspectiva de venta diagonal servicio al cliente, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos vendiéndole una vacante, un empleo a una persona. Entonces, yo tengo que, en mi llamada, en cuanto me cae a mi base de datos, yo tengo que asignarle ese candidato a alguien para que ese alguien le llame y le pregunte si cuenta con los requisitos mínimos de la vacante, si cuenta con estas cualidades o aquellas, pero aparte para venderle, es decir, decirle, oye, en esta vacante vas a ganar tanto neto, vas a tener tales prestaciones, vas a trabajar en tales horarios, vas a hacer tales actividades.
y puedes crecer de esta forma, puedes ganar más dinero de esta forma, hay horas extra, hay bonos, tanto de bonos, digo una cantidad en específico, de tal forma que tú puedas venderle al candidato esa vacante. Y sobre todo, también tienes que platicar con el candidato, tienes que entender qué es lo que él está buscando, qué clase de trabajos ha tenido antes, por qué los dejó anteriormente. Y esta parte del seguimiento, esta primera entrevista telefónica que se hace con el candidato no es para discriminar. Es decir, si yo veo un candidato que duró poco en sus trabajos, mi trabajo como el que está haciendo el seguimiento, la entrevista telefónica, no es discriminar y decir, a esta persona, duró muy poco en sus trabajos, no me sirve. No, mi trabajo es entender por qué se fue, preguntarle, ¿por qué te fuiste de esta otra empresa? No, pues porque me trataban feo, porque me explotaban, porque no me pagaron, porque jugaban con mi dinero. Entonces tú vas a poder utilizar eso a tu conveniencia y decir, ah, mira, acá nosotros no jugamos con tu dinero, acá nosotros te decimos las cosas como son, trabajas tus horas, llegando tu hora de salida, te levantas y te vas, no tienes que, si trabajas horas extra, te las vamos a pagar, etcétera, etcétera. Tú le vendes en base a las razones que el candidato te dé por las cuales dejó otro trabajo. No, pues estaba muy lejos y tú le dices, bueno, yo tengo transporte o yo estoy cerquita de tu casa, etcétera, etcétera. El chiste del seguimiento es sincronizar al candidato con tu vacante para que él diga, este es el lugar en donde yo quiero ir a trabajar. Obviamente el candidato de nuevo va a seguir teniendo opciones, va a seguir teniendo alternativas para contratarse en un montón de lugares, pero en donde le den esa atención, ese seguimiento, en especial si nadie más se lo dio, va a hacer que incluso psicológicamente vea tu empleo como la mejor opción, siempre y cuando obviamente encaje bien en su salario, encaje bien en sus horarios, pero al final de cuentas eso es lo que se tiene que hacer. En esa misma llamada lo filtro, lo perfilo, le vendo la vacante, lo entrevisto, me aseguro que encaja en el perfil y por último lo cito a entrevista. Yo sé que hay empresas que hacen entrevistas virtuales, que hacen entrevistas presenciales, lo que sea, como sea que se organicen. La idea es que tu reclutador o tu encargado del seguimiento esté consciente de cómo citar a la persona y cómo mandarla directamente a la entrevista. Entonces ya le saca la cita, puedes venir mañana a las 2 de la tarde, te va a decir que sí, esperemos que te diga que sí. Y al día siguiente, si es a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana le mandas un WhatsApp, le confirmas, oye, si vas a venir, acá te esperamos. Generalmente los candidatos te van a responder. A veces no te responden y vienen, pero la gran mayoría de las veces cuando no te responden, no llegan. Entonces, si te responde el candidato, entonces significa que sí va a ir. En cuanto tú haces la cita, le mandas un WhatsApp con la confirmación de la cita. Al día siguiente o el mismo día de la cita, o si es muy temprano, a lo mejor le marcas un día antes, en la tarde, y le dices, oye, mañana tienes tu cita, le confirmas por WhatsApp nuevamente. Ese seguimiento, esa deferencia de estarle haciendo caso al candidato, de estar preocupado de, oye, si vas a poder o mejor te reagendo, eso va a hacer una gran diferencia y definitivamente vas a obtener más citas de mayor calidad dentro de tu oficina. Una vez que tú haces esas etapas, tú vas a tener un sistema de generación de candidatos que le da el volumen necesario de entrevistas a los reclutadores para obtener las contrataciones que necesitan. Esta parte del marketing de reclutamiento tiene muchas vertientes, hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas son de parte de la persona que está llevando a cabo estas tareas y otras son herramientas y automatizaciones que se pueden implementar para hacer este trabajo mucho más eficiente. Obviamente, también hay que considerar que hay empresas que tienen procesos un poquito más grandes. Por ejemplo,
un call center que necesita hacerle un examen de inglés a las personas, a lo mejor puedes usar una automatización de correo electrónico para que en cuanto caiga el candidato a la base de datos, este reciba un correo electrónico con el link para hacer el examen que necesitas o para llenar el formulario o para hacer el psicométrico, el socioeconómico. Hay muchas alternativas que se pueden poner. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un call center de reclutamiento. En cuanto un candidato cae a la base de datos, nosotros lo que hacemos es que le mandamos un correo, le mandamos un WhatsApp, pero aparte entra a nuestro queue de llamadas en donde en cuanto el candidato, bueno, le va a marcar y en cuanto el candidato responda, conecta la llamada con uno de los reclutadores aquí en la oficina para que lleven a cabo su proceso de seguimiento, que es esta parte del filtro, de la entrevista, de telefónica, de la cita. Y adicionalmente esos candidatos se van, les manda un correo, un WhatsApp y un correo en automático para confirmar la cita y al día siguiente les agenda al candidato de tal forma que le vuelva a llamar para confirmar la cita. Y esto nos ha resultado maravillas porque generas candidatos y casi en tiempo real le mandas la información que necesita y casi en tiempo real le llamas. Entonces, no nada más generas un candidato de buena calidad porque vio una gran publicación en internet que resalta por encima de las demás, sino que también en cuanto toca la base de datos, el candidato entra a un flujo de contacto. La gran mayoría de las empresas toman bastante tiempo en llamar a los candidatos generados. Lo sé porque nosotros como proveedor de marketing de reclutamiento le hemos dado candidatos a empresas que sus reclutadores tardan 4 o 5 días en llamarle a los candidatos y luego 2 semanas después nos hablan diciendo, oye, tu servicio no sirve. Y ya revisando les decimos, bueno, pero es que los estás dejando morir. Esto es, o sea, tienes una vacante muy general que en cualquier maquiladora les van a dar y generas a los candidatos y aparte te hace el lujo de no llamarles en una semana, en media semana, pues creo que el que no quiere reclutar eres tú. Entonces lo que necesitas es ser muy rápido. Por eso el marketing de reclutamiento es algo totalmente diferente. Antes el reclutador era capaz de generar el volumen de candidatos y de atenderlos. Hoy en día no funciona así. El marketing digital son estrategias muy diferentes que no necesariamente van de la mano con un reclutador. Son dos procesos diferentes. Uno es vendiendo y el otro es un poco más duro, un poco más, vaya, ya estás en la entrevista y te voy a entrevistar para ver si encajas con el perfil que yo necesito. Son dos cosas diferentes. Una estás tratando de que la persona vaya y la otra estás tratando de encontrar razones para no contratarla. Entonces son dos personas muy diferentes, el que hace el marketing y el que hace el reclutamiento. Por eso es importante dividirlo y llevar a cabo un buen proceso como el que acabo de establecer ahorita. Me gustaría que si ustedes tienen una duda, alguna sugerencia, algún tema en particular que les llamó la atención, eh, para poderlo abordar en un video, me lo hagan saber en los comentarios. Aquí solo fuimos como punto por punto hablando de estos detalles. Si tienes más experiencia a lo mejor en marketing o incluso en el reclutamiento, podrías implementar lo que te acabo de platicar aquí. Pero si te gustaría verlo en acción, ver cómo funciona, incluso ver cómo lo armo, por favor avísame en los comentarios para poder hacer un video al respecto. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.